Bien, continuando con nuestra clase, vamos a hablar ahora sobre el delincuente. Como previamente esto, vamos a hacer también una aclaración terminológica, como lo hicimos cuando hablamos sobre el delito, en el sentido de que desde la cátedra, en vez de hablar de delincuente, preferimos hablar de hombre en conflicto. Ya dijimos que nuestro estudio es un fenómeno social. Y el concepto de delincuente muchas veces lleva una connotación de marginal, delincuente, desviado, etc. Lleva una concepción negativa. Normalmente cuando nos referimos a delincuente nos estamos refiriendo en un sentido negativo hacia la persona. Y nosotros queremos quitarle la subjetividad a nuestro estudio porque también implicaría caer en el campo de lo moral. Y eso es algo que ya quedó claro, nosotros no lo buscamos. Nosotros lo que buscamos es un estudio social, sociológico. Entonces, para eso preferimos utilizar la terminología hombre en conflicto con la ley, que es realmente, en definitiva, lo que ocurre. Es alguien que no sabe adaptarse, como lo habíamos explicado anteriormente, a este estatuto de comportamiento establecido socialmente o normativamente, legalmente, que no se adecua y por lo tanto comete alguna infracción. La primera pregunta que nosotros vamos a tratar de evacuar ahora en esta clase es sobre si delincuente se nace o se hace. Después vamos a ver a quién corresponde llamar delincuente, cómo se puede combatir la delincuencia y bueno, otras preguntas que nos van a ir surgiendo a lo largo de esta exposición. Esta es una frase que surge del libro y que creo que marca claramente cuál es la postura de la cátedra y es una postura que no es una postura aislada, sino que es una postura que venimos siguiendo junto con la mayoría de las escuelas criminológicas críticas, a partir de la década del 60 del año pasado. Entonces, delincuente básicamente no se nace, se hace. Al igual que todas las acciones humanas son aprendidas, porque nadie nace sabiendo caminar, nadie nace sabiendo hablar, nace sabiendo escribir o realizando muchas otras acciones, sino que es un proceso de aprendizaje a través de los años, a través de la experiencia, a través de la realización. Al igual, la delincuencia también es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje mucho más complejo quizá que otras características, pero nosotros acá en el libro se analizan tres situaciones de aprendizaje que se llaman en el campo de la psicología condicionamiento. Está explicado en el libro, a veces requiere quizá un poco de ayuda para terminar de entenderlo del todo, y sobre todo lo que voy a hacer en esta clase es brindarles ejemplos para clarificarle aún más las ideas y les cueste menos al momento de leerlos o estudiarlos, y también para que los relacionen con los ejemplos que les voy a dar ahora. El condicionamiento clásico, que es el primero, deriva de un estudio realizado por un fisiólogo ruso que se llama Iván Pavlov. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de los perros de Pavlov. Pavlov lo que se proponía era realizar un experimento con perros para estudiar los jugos gástricos de los canes. Entonces, básicamente él lo que hacía era encerrar los perros en una habitación y les colocó una cánula acá a la altura del cuello, en la cual puso un balde y se proponía juntar los jugos gástricos que emanaban de los perros, de los canes. Entonces él todos los días le iba a llevar la comida, y cuando él les llevaba la comida, los perros comenzaban a salivar y a llenarle el baldecito que les colgaban los perros. Y esta rutina se realizaba todos los días la misma rutina. Entonces les llevaban la comida, los perros salivaban y él iba juntando los fluidos de los perros. Después, casi de casualidad, de forma totalmente casual, uno de los alumnos de Pavlov, uno de los ayudantes, de los discípulos, comenzó a hacer sonar una campana antes de darle la comida a los perros. Y esta situación se repetía. Antes de llevarle la comida a su habitación a los perros, primero se hacía sonar la campana, trin, trin, trin,
y le daban la comida. Campana, comida, campana, comida, campana, comida. Y luego de un tiempo, los perros, Pavlov descubrió que los perros comenzaban a salivar ya con el mero hecho de escuchar la campana. Ya no era necesario que los perros vean la comida y tengan la comida en el plato delante de ellos, sino que ya el solo escuchar las campanas les generaba este estado de los fluidos, de la saliva. Entonces los perros ya tenían una respuesta aún antes de ver la comida, que era lo que a los perros les interesaba. ¿Para qué nos interesa esto? Esto, si bien no me va a generar una conducta, en el sentido psicológico de la palabra, no me va a generar una acción, estos estímulos no me generan acción, pero sí me va a ir generando preferencias. Me va a ir generando en los niños, sobre todo, preferencias, gustos. Y hay algunos autores que creen que acá está también la génesis de algunos delitos sexuales, que son delitos mucho más difíciles de contener que los delitos, que los demás delitos. Algunos autores hablan de que el abuso, la violación es y no pretendo ofender a nadie, pero que son impulsos irrefrenables. Es prácticamente como una cuestión hormonal, una necesidad hormonal del cuerpo, al igual que cuando alguien deja de consumir, necesita seguir consumiendo. Bueno, el sexo también es así para algunos autores y creen que justamente es producto de este tipo de condicionamiento. Vamos a poner un ejemplo de cómo se puede torcer el gusto de las niñas y niños a través de este tipo de condicionamiento. Pensemos alguna situación que les puede llegar a generar alegría, un estado de felicidad en los menores, en las niñas y niños, que me genera una respuesta de alegría. Entonces podemos pensar en un juguete. Entonces a un niño, cuando yo le doy un juguete, voy a generar un estado de felicidad, de alegría. Entonces acá tenemos un estímulo, que se llama un estímulo incondicionado, que es un juguete, que genera una respuesta incondicionada, que es la sensación de alegría, de bienestar, de felicidad del niño. Después vamos a tomar, por ejemplo, un estímulo neutro, que no le genera, que normalmente los niños no generan ni alegría, ni ninguna sensación, que es la comida. O sea, la comida es solamente comida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros juntamos los dos estímulos? A la comida, por ejemplo, una hamburguesa, le sumamos el estímulo, que es un estímulo neutro, que no me genera ninguna sensación específica, le sumamos un juguete. Entonces acá ya estamos sumando dos estímulos, un estímulo neutro, que es la comida, con un estímulo incondicionado, que era el juguete. Y esto va a generar lo que se llama un estímulo condicionado. Y este estímulo condicionado, que es la hamburguesa con el juguete, le va a generar una sensación de alegría al niño. Entonces, primero, como los perros del Pavlov, primero va a querer el juguete con la hamburguesa, juguete, hamburguesa, juguete, hamburguesa. Y después ya va a ir generando el gusto o la preferencia solamente por la hamburguesa. Y ahí ya se logró torcer el gusto de una persona. No torcer, quizás, pero sí condicionar determinados gustos. Y también mucho tienen que ver los medios de comunicación en esto. Siempre hay que tener o la publicidad de la cadena de comida rápida, siempre hay que tener el último juguete. Por eso sacan también, los juguetes no siempre son los mismos. Periódicamente van cambiando porque los niños, niñas quieren siempre tener el último juguete que está de moda. Y después, obviamente, cuando se hacen más grandes, quizás el juguete ya no les interesa, pero sí ya hemos generado que generen una respuesta positiva ante la hamburguesa. Ya nos gusta la hamburguesa, o sea, ahora queremos ir a comer la hamburguesa. Entonces, nuestro gusto ya quedó condicionado justamente por el juguete que recibí cuando era niña o niño. Este es el ejemplo del condicionamiento clásico. Si quieren podemos dar otro ejemplo durante la clase sincrónica, pero no los quiero seguir aburriendo con esto. Después tenemos el condicionamiento. Después tenemos el condicionamiento operante, que es una especie de aprendizaje que funciona a través del método de refuerzo y castigo.
refuerzo le vamos a llamar a todas aquellas acciones tendientes a elevar una determinada conducta o a la realización de una determinada conducta. Cuando yo quiero que alguien realice una determinada acción, voy a o prometerle el premio o le voy a dar un premio, un refuerzo. En cambio, cuando yo quiero que alguien cese en su conducta o disminuya, voy a aplicar un castigo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los niños, la etapa de niñez, cómo bueno, los que tienen hijos lo aplican, y si no, nos acordamos cuando nosotros éramos niños, cómo nuestros padres, cuando queremos que estudiemos, por ejemplo, nos prometían un juguete o algo beneficioso, algo que nos gustaba. Y distinto, caso contrario, cuando no nos portábamos bien o cuando no hacíamos caso, se aplicaba un castigo, no veía la tele, no se le presta la tablet, no tiene la computadora y demás. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para, a través del condicionamiento operante, la persona, los niños, sobre todo niñas y niñas, van experimentando situaciones, es una especie de prueba y error. Sobre todo en la etapa de niñez, cuando llegan a los 4 años, los niños son muy desafiantes, entonces constantemente están buscando transgredir las normas para ir conociendo los límites. Entonces, una transgresión de norma que no genere el castigo adecuado, y normalmente ya he probado una transgresión, no he recibido un castigo, entonces se va a generar una especie de repitencia. Puedo reiterar esta conducta transgresora porque no recibí un determinado castigo. Entonces, ahora, si ante la realización de una conducta transgresora le corresponde un castigo, y bueno, lo más probable es que cese, se vaya disminuyendo. Entonces, a través del condicionamiento operante funciona justamente a través de esto: premio, refuerzo y castigo. Prueba y error. Voy probando, cuando me castigan, freno, cuando recibo un premio, un refuerzo, voy a continuar realizando estas funciones. Esto sirve mucho también, este tipo de aprendizaje, para muchas veces se puede detectar ya desde muy temprana edad cierta tendencia a la realización de conductas antisociales. Entonces, porque bueno, esto ya está estudiado por la psicología también, cómo a través de la primera infancia ya surgen algunos elementos o algunos indicios de conducta antisocial en los niños, y a través del condicionamiento se puede ir corrigiendo, para evitar justamente que esta conducta antisocial que está en su génesis, en su inicio, se vaya ampliando y llegue a un punto donde la persona ya sea un adulto mayor y cometa algunas acciones más graves, más peligrosas. Entonces, es muy importante esto de detectar a tiempo las conductas antisociales durante la niñez, para, a través de los refuerzos o castigos, ir corrigiéndolas. Y finalmente tenemos que hablar del aprendizaje social o por imitación. Es un aprendizaje que se da en cuatro etapas, en 4 partes. En la primera vamos a hablar de la observación. La persona, primero se da una especie, una relación maestro-alumno. Hay un alumno, normalmente hablemos de la niñez porque va a resultar más fácil el ejemplo, un niño que va a observar, va a analizar los movimientos de algún adulto, normalmente de sus padres. Luego va a retener, va a interiorizar esas conductas realizadas por sus padres, y luego las va a reproducir. Va a tratar de imitar, de copiar esas conductas que él observó y retuvo, la va a realizar por sus propios medios. Y finalmente está la motivación. Si recibe la motivación adecuada, puede o reiterar las conductas o cesarlas. Y acá tiene mucho que ver el condicionamiento operante. Entonces, por eso decimos, y también grafica el título de esta parte de la clase, como un niño que está constantemente influido por conductas criminales, va a ir tomando estas conductas como conductas
normales. Va a ir viendo que de repente la realización de hechos delictivos, al no tener un castigo suficiente, las va a ir tomando como una forma de conducir su vida, como si fuera una situación normal. Entonces es muy importante el aprendizaje social o por imitación para cuidarnos justamente los que tenemos hijos de conducirnos adecuadamente y bueno, ante cualquier periodo de niñez que veamos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en alguna situación muy típica de nuestra provincia, lamentablemente, y que cada vez se repite más, que parece un hecho ingenuo, un hecho menor, pero su constante reiterancia trae perjuicios sociales muy grandes. Por ejemplo, el de arrojar un papel en el piso. Un niño que vaya caminando por la vereda y vea a un adulto que tira el papel en el piso como si nada, constantemente, y vea a un adulto, dos, tres, y que es una conducta que se repite, y de repente ya va a tomar como que tirar un papel en el piso es una conducta normal, y lo va a reiterar. Cuando cada vez que come un caramelo va a tirar el papel en el piso. Cuando es una acción sumamente perjudicial, digamos, porque ensucia la ciudad, no es algo lógico. Y lo mismo también podemos analizarlo, ya lo van a ver específicamente en la bolilla 6, pero cómo normalmente las personas que durante su periodo de niñez sufren violencia doméstica, sufren castigos, violencia doméstica, van a tender a reiterar esa conducta, justamente por imitación, porque van a tomar estas conductas que son totalmente conflictivas como algo normal, como si fuera una forma normal de conducirse por la vida. Entonces es muy importante que ante una determinada imitación o un aprendizaje, ante determinada copia de conducta, darle el premio o el castigo correspondiente a los fines de que o se continúe realizando la acción o para que cese y buscar otras alternativas de conducirse. Bien, finalmente habíamos dicho que vamos a analizar a quién corresponde aplicarle el mote de delincuente. Y acá vemos es constante el intento de vincular la realización de un delito con delincuente, como si fuera una etiqueta automática. Cometí un delito, pegamos la etiqueta delincuente. Y para graficar, esto no está correcto. ¿Por qué? Ya vamos a ver que para decir que alguien es delincuente, la primera referencia que podríamos tener es aquellos que cometieron una conducta típica antijurídica y que luego del juicio de responsabilidad penal fueron declarados culpables. Entonces, ahí tendremos como un primer parámetro para determinar quién es delincuente y quién no. El que cometió un delito va a ser delincuente y el que no, no. Sin embargo, este parámetro no nos resulta del todo satisfactorio, no tiene la amplitud que nosotros buscamos. Por eso dijimos al principio de la clase, nosotros decimos hombre en conflicto. Entonces, cuando hablamos de a quién corresponde aplicarle el mote de delincuente, vamos a ver que no es solamente a los que cometieron un delito y fueron declarados tal luego del juicio de responsabilidad, sino también todas aquellas personas, como dice en el libro, que buscan conducirse en la vida de una forma tramposa, artera. Vamos a hablar de todos aquellos que en el libro se les llama el hombre canalla, aquellos que conocen muy bien la ley, conocen muy bien sus influencias, conocen muy bien, tienen buenos abogados y demás, y constantemente van esquivando o la persecución penal o la declaración de responsabilidad propiamente dicha. Entonces, hay un montón de acciones que nosotros no tildamos como delincuente y que, sin embargo, en la amplitud del concepto que nosotros le dimos, sí deberían estar abarcados. Pensemos, por ejemplo, en los empresarios que tienen personas trabajando en situaciones de esclavitud. Se conoció muchas veces las noticias de campos de manzana o campos de naranjo y demás que tenían gente viviendo casi en situaciones de esclavitud, sistemas de camas calientes, o sea, se levantaba un integrante de la familia de dormir y
y a esa misma cama le iba ocupando otro integrante, entonces constantemente gente que estaba trabajando. Pensemos también en grandes empresas que tienen empleados sin declarar, pero tienen declarado menor tiempo del que realmente trabajan. Entonces, todas estas situaciones, y que lo hacen en forma periódica, digamos, o sea, ya hacen de esta transgresión a la norma una forma de conducirse empresarialmente. Y sin embargo, rara vez decimos que es un delincuente. Los que vivimos acá en Tucumán sufrimos, creo que todos los años durante el periodo de zafra, la famosa ceniza negra. Y nadie le va a decir que a los grandes ingenios, a los grandes dueños de ingenio, que son los delincuentes porque contaminan el aire, contaminan el agua, y cada vez que vamos a sacar la ropa nos queda lleno de pelusa. Entonces el mote de delincuente está bien que se lo amplíe, digamos, se lo empleen las personas que cometieron una conducta típica, antijurídica y culpable, pero tenemos que ampliar también este mote a muchas otras personas que realizan conductas que no están tipificadas, pero son socialmente problemáticas o socialmente muy dañinas, a todas aquellas personas también que cometieron acciones en sí, pero que luego por algunas circunstancias excepcionales no fueron condenados, y también y tenemos que tratar de quitarle el mote, ya vamos a ver, algunas personas que cometieron algunos hechos de delincuencia circunstancial. Bien, ¿qué es la delincuencia circunstancial? Son aquellos delitos cometidos por personas sin una voluntad específica de realizarlo. Son los delitos cometidos por algunas personas que en un acto de atropello, por la circunstancia excepcional de la vida, se ven envueltos en un hecho delictivo. Tomo, por ejemplo, un homicidio en legítima defensa. Una persona que está durmiendo en su casa, de repente entra alguien con la intención de robarle, tiene un arma, un cuchillo, luego de un forcejeo termina matando a la persona que ingresó a su domicilio. Y comete un delito, es una acción típica, pero no corresponde aplicarle el mote de delincuente. Y bueno, para hacer algunos casos más específicos, todavía más gráficos, un homicidio en riña, que normalmente acá en Tucumán, la mayoría, al contrario a lo que se cree, la mayoría de los hechos de delincuencia son aquellos derivados de peleas entre personas que se conocen. Dos amigos, tres, cuatro que estaban tomando, de repente empiezan a discutir, uno saca un cuchillo y termina matando a otro. Pero no es que lo haya buscado, no es que haya querido matarlo, sino que por una circunstancia excepcional se vio envuelto en una situación delictiva. Este tipo de delincuencia circunstancial normalmente no es de mucho interés criminológico, salvo algunas circunstancias. O sea, no significa que vamos a descartar de plano el estudio de la delincuencia circunstancial, porque sí hace a nuestro saber, sí nos interesa, pero no con la misma intensidad con la cual vamos a ver los otros dos tipos. Nos va a interesar, por ejemplo, en los hechos de tránsito, que muchas veces no son tomados como situaciones de inseguridad, pero los hechos de tránsito sí generan una inseguridad vehicular. Por ejemplo, los semáforos mal sincronizados, la falta de reglamentación, sí pueden llegar a generar situaciones de inseguridad vial. El otro tipo de delincuencia que vamos a analizar, y acá sí ya corresponde aplicarle el mote delincuente, porque va a ser una forma de conducirse por la vida, es de aquellas personas que hacen del delito, de la transgresión a las normas, un medio de vida. Su forma de lograr los objetivos va a ser a través de la delincuencia. Este sector sí es de importancia criminológica, porque es la delincuencia que genera mayor conflicto. Además, cuantitativa y cualitativamente es la más numerosa. Robos, hablemos de robos, estafas, hurtos, los delitos cometidos por funcionarios públicos, tráfico de influencia, cohecho.
donde esta persona sí ya encausa su vida a través de la realización de estas normas transgresoras. Entonces sí nos interesa para ver cómo podemos cortar o cómo podemos observar estas conductas para darle un tratamiento adecuado. Y finalmente tenemos la delincuencia expresiva, en la cual normalmente quien las realiza no tiene una finalidad más que darse a conocer. La delincuencia expresiva estamos hablando donde la persona comete un delito pero con una finalidad específica, que no es solamente para satisfacerse, sino que busca generar una determinada conciencia y donde normalmente no puede frenar, no puede cometer, no puede realizar otra acción. Pensemos, por ejemplo, en los famosos actos de algunos grupos suicidas los hombres bomba, que se atan unas bombas y se mueren ellos, pero generan también un gran número de muertes. O sea, ellos no buscaban matar a alguien en especial, sino lo que buscan es darse a conocer. Tipos de violencia expresiva también puede ser algún violador serial, un homicida serial, que son muy pocos los casos en nuestro país, casi no hemos tenido. O violencia expresiva también sí se dio en Estados Unidos, los famosos hechos de alumnos que entraron armados, fuertemente armados con ametralladora a algunos colegios y mataron a un grupo grande de gente. Estos tipos de delincuencia expresiva se caracterizan justamente por esto, por la espectacularidad de la ejecución del acto. Buscan atención. Y esto también nos interesa, y nos interesa sobre todo estudiarlo junto con la psiquiatría o la psicología, para analizar cuáles son los distintos elementos que fueron llevando a una persona a cometer algunos actos expresivos. Y acá también coincidimos la mayoría de los integrantes de la cátedra en que la psiquiatría aún no ha dado herramientas necesarias para tratar este tipo de delincuencia. Normalmente se termina cayendo en la manicomización, que está prohibida en nuestro país, o en la proporción de determinadas drogas que no hacen más que tener a la persona dormida en vida y como una forma de controlarla. Bueno, esto es lo que vamos a hablar ahora sobre la delincuencia. Espero que les haya gustado la clase y vamos a continuar con los delitos de cuello blanco. Gracias.